Bienvenidos a Everardo Radio. Everardo Radio. Temas para la vida actual. Redes sociales. Everardo Camacho en Facebook y @Everardo Locutor en Twitter. Encantado de estar contigo aquí en casa en Everardo Radio. Mi nombre es Everardo Camacho. ¿Cómo estás? Espero que le estés pasando muy bien, que estén sucediendo cosas muy, pero muy positivas en tu vida. Y hoy vamos a hablar de un tema muy particular. El tema se llama trauma, cuando olvidar se convierte en algo casi imposible. Híjole, seguramente y a muchas personas nos han pasado momentos o sucesos en la vida que nos dejan huella. Es inevitable en la vida no pasar por situaciones que dejan huella y que a veces esas huellas, pues son muy profundas en nuestra vida. En ocasiones pueden impulsarnos, en otras pueden detenernos ante la vida por el simple miedo a ese suceso. O a veces pueden llegar a hacernos malas personas. Hay quien se hace mala persona. Pero generalmente un trauma genera temor o pánico. Hay personas que tienen alguna etapa de su vida bloqueada. Es decir, no recuerdan algunos acontecimientos o etapas en las que hubo una situación dolorosa, una situación de peligro. Y cada vez que pasamos por una situación negativa o traumática y potencialmente dañina, tendemos a protegernos mediante la ocultación en profundos rincones de nuestra memoria de aquello que pasó. Es decir, queda grabado en el subconsciente y a lo mejor uno puede decir, es que yo ya lo superé. Sí, y entonces, ¿por qué le tienes miedo a cierto animal? ¿O por qué no quieres hacer cierta cosa? Y hablo de los animales, por ejemplo, porque un trauma pues se puede ver reflejado en el miedo a algún animal. A lo mejor en el momento de que sucedió esa situación traumática, pues a lo mejor iba pasando un perro. Y ese perro pues no te hizo nada, pero ese momento se quedó grabado. Y cuando ves un perro, tu subconsciente puede suponer que puede haber peligro. Todos los sentimientos, recuerdos y sensaciones van a seguir ahí aunque no estén presentes. Todos tendemos a enterrar y a guardar esos recuerdos como una forma de autoprotección. Pero si no eliminamos esos recuerdos y sensaciones, lo único que va a suceder a futuro es causarnos un daño. ¿Por qué? Porque nuestro comportamiento se va moldeando conforme a lo que vamos viviendo. La preciosa doctora Lizzy Rodríguez, de nueva cuenta, aquí en casa, en Everardo Radio, para platicar de este interesantísimo tema. Mi nombre es Everardo Camacho y gracias por tu preferencia. Quizá la mente es mucho más poderosa de lo que nos creemos y aísla los pensamientos negativos y los recuerdos traumáticos. Armando Rodera. Everardo Radio. Híjole, Lizzy Rodríguez, de regreso en Everardo Radio. Gracias por aceptar la invitación. Ay, es un placer estar contigo. Y otro tan tema. Inteligente y tan capaz. Ay, bueno, un Melissa beso a tu hermosa. auditorio. Igualmente para ti. Oye, un tema realmente difícil. Los Complejo. traumas. Porque a lo largo de la vida vamos cargando pequeñitos, grandotes, medianos, pero siempre traemos algún trauma por ahí. ¿Cómo puedo saber que en mi vida estoy cargando con un trauma que no me deja avanzar? Fíjate que, como dice esta frase que está preciosa, la mente es muy poderosa. Hay gente que experimenta en su vida un trauma y la bloquea la experiencia. Es increíble. Pero haz de cuenta que camina por la vida conscientemente creyendo que eso no existió o que no pasó. Por ejemplo, niños que han sido maltratados, violentados, muy chiquitos, pues se les puede olvidar, entre comillas, muchas de estas cosas, ¿no? Pero fíjate que yo creo que la mejor manera de distinguir si tú estás cargando con un trauma es porque tus acciones se vuelven repetitivas alrededor de él. ¿A qué me refiero con esto? Es como que repites y repites y repites y repites un patrón del que quisieras zafarte, pero ese patrón está representando en el fondo un trauma.
Exacto. Por ejemplo. Que a lo mejor lo estás disfrazando de miedo, pero que al final es un miedo, ¿no? Sí. Te voy a poner un ejemplo. Imagínate que tú cargaste un trauma porque tuviste una mamá alcohólica. Uh-huh. Y después más adelante te haces de una novia y resulta que es alcohólica. Terminas con la novia y después te buscas otra novia y también es alcohólica. Y la tercera también es alcohólica. O sea, ese tipo de repeticiones en los patrones de vida nos están hablando de un trauma no resuelto. Fíjate que decías, borramos absolutamente ese episodio de nuestra vida. En mi vida sucedió algo en la adolescencia que pues para mí fue traumático. En el momento no sabía que era traumático, pero con amigos de repente me dicen, oye, ¿te acuerdas que fuimos y hicimos? ¿Te cae? ¿Y yo estuve ahí? Sí. Sí, y platicaste, hiciste. Pues no me acuerdo. Claro. Tengo borrados, ¿qué serán? Unos 5 o 6 años de esa etapa. Por supuesto. Sí, porque la mente es muy poderosa. Entonces, hay cosas que llegan a ser tan difíciles de asimilar que simplemente las borramos de nuestra conciencia. Eso no quiere decir que se borraron de nuestra inconsciencia. Claro. Entonces, estos Las patrones archivamos hasta el fondo. repetitivos son el producto de lo que se queda guardado del trauma en el inconsciente, porque en el inconsciente pues tú dices, nada que ver, ¿no? O no me acuerdo, la verdad yo ni estuve ahí, pero tu inconsciente no lo borra y lo registra. Entonces sale de diferentes maneras. Ahora, hay experiencias traumáticas. Vamos a pensar en el temblor del 85 aquí en México, ¿no? Que fue brutal. Brutal. O vamos a pensar en un tsunami, o vamos a pensar en cuando estábamos viendo la tele y las Torres Gemelas, por decirte algo, ¿no? O un secuestro, una violación. Hay gente que experimenta lo que se conoce como shock postraumático. Y es una manera en que el cuerpo y la mente, más que nada, tratan de liberar toda esa cantidad de energía que se quedó como atrapada. Entonces, muchas de estas personas no entienden por qué sueñan o tienen pesadillas con respecto a la experiencia, años después inclusive. Claro. O cómo repiten, o por ejemplo, te quedas traumado porque estuviste en un temblor y de repente ves que la lámpara se está moviendo 1 milímetro y juras que va a pasar lo mismo. Exacto. Entonces, mucha gente que experimenta un trauma sí tiene lo que se conoce como shock postraumático, que es una manera de tratar de elaborarlo. A veces necesitamos ayuda profesional porque es como si se hiciera un cortocircuito en nuestro cerebro, así. Claro. Y se queda ahí como una marca que tenemos que aprender a borrar, y hay ejercicios buenísimos para poderlo hacer. Pero hay veces, como dices tú, que lo borramos de nuestra conciencia, se manda al inconsciente y pues aparentemente no hace daño. Hay veces que se borra de la conciencia, inconscientemente te la pasas repitiendo el mismo patrón. Ahorita que hablabas del temblor, pues en algún momento, cuando salieron estas aplicaciones que te avisaban de los temblores y todo el rollo, para la gente que nos está escuchando en otros países, bueno, pues lanzaron aplicaciones. Sísmica. Exacto, lanzaron unas aplicaciones para el teléfono móvil, donde te avisa segundos antes, pues que va a temblar. Entonces, bueno, a mí se me hizo muy fácil descargar las aplicaciones. Dije, bueno, si tiembla y nos agarra dormidos, pues va a estar padrísimo porque nos va a avisar. Y entonces mi esposa y yo nos habíamos quedado dormidos, hasta con la luz prendida y todo, nos quedamos dormidísimos en la noche. Y de repente empieza esta cosa, ¿no? ¡Guau, guau! Alerta sísmica, alerta sísmica. Bueno, pues yo me levanté, entre que estaba dormido, pues agarrando la onda de qué era. Y como en un segundo agarré el rollo de, es la alerta sísmica. Pero yo estaba yo tan dormido que le dije a mi esposa, nos faltan unos segundos, tenemos unos segundos, vístete. Y entonces ella, pues además estaba embarazada. Entonces ella se saca de onda y dice, ¿cómo que nos quedan unos segundos? Ella dijo, nos vamos a morir, ¿qué está pasando? Sí, claro, pánico. Entonces ya íbamos de salida hacia del departamento. Y entonces resulta que pues empieza a temblar y le digo, ¿sabes qué? No, ya quédate aquí,
porque lo primero que se caen, pues obviamente son las escaleras. O eso es lo que me han dicho. Entonces yo le dije, no, ya no te mueves, aquí quédate. No, ¿cómo? Ya me despertaste, Desde ahí le tiene un miedo a los temblores. Claro. La traumaste. La traumé. Ay, Everardo. La traumé. Híjole, y también hablabas del estrés postraumático. ¿Habrá etapas dentro de un trauma? Es decir, en esta primera etapa se vive el estrés postraumático, después ¿hay etapas? Antes de que se viva el estrés postraumático, estás en el evento traumático. Uh-huh. Y es cuando tu mente a veces se escinde de la experiencia y es como si se separara tu mente de tu cuerpo. Eso es a veces lo que sucede en los eventos traumáticos. Claro. Por ejemplo, hay gente que si está siendo víctima de una violación logra escindirse, ¿no? Uh-huh. Y no estar como mentalmente presente a pesar de que su cuerpo ahí está. O un niño golpeado. Uh-huh. Llega un momento en que se desconecta mentalmente y pues es una protección frente a algo que tu sistema nada más no puede digerir. Eso muchas veces sucede. Uh-huh. Pero después, cuando se calman las aguas, pues puede entrarte un llanto terrible o puede entrarte ganas de gritar, ¿no? Y tiende a haber ciertas afectaciones en lo que son tus patrones de vida. Si podías dormir muy bien, empiezas a tener alteraciones en el sueño, alteraciones en la alimentación, alteraciones del estado de ánimo. O sea, se manifiesta a través de tu cuerpo lo que tu psique, pues en su momento no pudo digerir. Y parte de todo esto se acaba convirtiendo en el shock postraumático. Claro. Y hay algo bien importante, que cuando te asustas o cuando pasa un evento, un episodio muy fuerte en tu vida que te provoca un trauma, a lo mejor relacionas algo que hay en el entorno. Es decir, a lo mejor hubo una explosión donde yo estaba y entonces el sonido de la explosión, no sé si escucho algún cohete, algún trueno cuando está lloviendo. Te lo revive. Lo revivo, ¿no? Porque lo asocio. O a lo mejor hasta un color, ¿no? Es que me asaltaron y el tipo traía una camisa roja y entonces el rojo para mí inconscientemente pues es... un color que no puedo ver. Desagradable. Que no soporto ver. Sí, claro. Es como si la mente tejiera. Uh-huh. Entonces, como no lo estás inconscientemente pudiendo como superar, cualquier cosa que te recuerde el trauma inicial, uh-huh, pues ni entiendes qué está pasando, porque claro, mucha gente ni siquiera entiende qué está pasando. Mucha gente no entiende por qué no soporta la camisa roja. Y a lo mejor si llegara a acordarse de que ese color rojo de la explosión que a lo mejor le quemó una parte del cuerpo, lo dejó tan traumado, pues puede entender por qué el rojo no lo puede soportar, ¿no? Pero fíjate que con respecto al tema de los traumas sería padre explicarle a nuestro auditorio que para empezar todos en la vida experimentamos situaciones difíciles, experimentamos miedos. A veces confundimos términos. El claro, miedo, por ejemplo, es a algo real. Y el miedo puede ser un sistema enorme de protección en nuestra vida. Si de repente entrara un león uh-huh, y yo no sintiera miedo, pues llegaría y le haría, ¡hey, kitty, kitty, kitty! Y me te come. Jalan los bigotes, sí. Me traga. Claro. Entonces, el miedo puede ser increíblemente bueno porque, por ejemplo, en situaciones extremas, el miedo y todas las sustancias que genera esa emoción hace que, por ejemplo, en un accidente un hombre sea capaz de levantar un carro para sacar a su hijo. Claro, que se han visto algunos casos, ¿no? Sí. Entonces, son emociones que surgen a eventos reales. Uh-huh. Existe la angustia. La angustia es una sensación así como de que tienes un vacío en la panza y en el pecho, uh-huh, pero no es a nada concreto. O sea, no está pasando nada. Uh-huh. Entonces es difuso. Tienes una ansiedad. Exacto.
La angustia y la ansiedad básicamente son lo mismo y no hay un objeto real externo que te lo esté provocando. Entonces digamos que la aberración, que veníamos diciendo a lo mejor al color rojo, a lo mejor a cierto animal que me relaciona a algo, pues juega ese papel de supervivencia, entre comillas. Digamos que la mente nos está diciendo, hey, alerta, puede sucederte lo mismo. Sí, pero también hay que entender que hay una diferencia entre miedo y pánico. Entonces, muchas veces experimentamos miedo y, bueno, lo sacamos la situación adelante. El pánico surge en una situación extrema que te puede ocasionar efectivamente un trauma. Entonces, lo que vemos cuando la gente tiene un trauma es que reacciona de una manera desproporcionada a estímulos que no tendrían por qué causarle en ese momento esa reacción. Claro. La camisa roja que estábamos Exacto. hablando. O sea, si yo veo una araña microscópica en el piso, pues la verdad es que no debería de sentir un pánico por una microaraña que no me va a hacer nada. Pero si yo tuve una experiencia traumática con las arañas, entonces hasta una de plástico Claro. me va a disparar de nuevo el evento traumático inicial. Que ahí son pues las fobias también, ¿no? Por Derivan las supuesto. fobias. Oye, Lizzy, ¿me respondes esta pregunta regresando del siguiente bloque? ¿Cuándo será más fácil sobreponerse a un trauma? ¿Cuando somos infantes o cuando somos adultos? Va, regresando. Híjole, Julito, estás en Everardo Radio y nosotros continuamos. Everardo Radio. Redes sociales. Everardo Camacho en Facebook y @Everardo Locutor en Twitter. ¿Hay algo que te haya provocado un trauma y qué fue? Pues mis maestros de primaria eran muy severos, golpeaban a los niños y por eso a mí no me gustaba levantar nunca la mano, ni aún de grande, para pasar al frente o algo. ¿Crees que los traumas sean difíciles de eliminar? No, con el tiempo se ha ido limpiando un poco, pero siempre hay el recuerdo. ¿De qué manera crees que un trauma afecte la vida de la persona que lo padece? Si no lo trata de limpiar, siempre te va a afectar. Si tú quieres superarlo, aunque no lo olvides cómo te afectó, pues puedes tratarlo y superarlo. Pero tienes que ser tenaz tú, consciente de que lo tienes que sacar. ¿Hay algo que te haya provocado un trauma y qué fue? Sí, yo creo que fue la muerte de mi padre, que fue hace poco, hace como 2 años. Sí, fue algo muy traumático para mí. Había veces en que no podía dormir y si dormía muy mal y me la pasaba todo el tiempo así como divagando, no ponía atención en nada y nada más pensaba en eso. Y fue como un gran trauma. Me empecé como a culpar de muchas cosas y sí, yo creo que lo más fuerte fue el segundo año de esos que me dejó muy traumado y más como con cosas de salud. Sí, me dejó como como mal eso y lo sigo como asimilando todavía. ¿Crees que los traumas sean difíciles de eliminar? Sí, para mí ha sido muy difícil poder superar esto. Es algo que fue muy reciente, pero me está pegando más, yo creo, como al año de lo que sucedió y yo como más ahorita siento que me está pesando más que en el momento en que pasó. En ese momento yo creo que estaba como tan chocado y no lo asimilé, que no. Más ahorita que ya he pensado más las cosas y tuve como más tiempo, pues siento que me ha costado muchísimo más trabajo poder superarlo y eliminar como ese trauma que me dejó. ¿De qué manera crees que un trauma afecte la vida de la persona que lo padece? Ya no veía a nadie y
todo el tiempo me pasaba pensando en eso. En mi casa también estaba todo el tiempo como triste, deprimido. Así ha sido un tiempo muy difícil. Y hay temporadas en las que está todo bien y hay otras en que me da como un bajón muy fuerte y no sé, todavía no termino de asimilarlo. Everardo Radio. Qué fuerte, Lizzy. Muy. Oye, y los maestros que le pegaban, ¿no? A mí todavía me tocó, ¿eh? Sí. No que me pegaran a El mí. reglazo así de paz. Era fíjate que a mí no, en la escuela en la que yo iba no, pero mi hermano sí. Los papás firmaban una ¿Sus carta. cates? No, ¿te acuerdas una cosa como de hule? No me acuerdo cómo se llamaba. Transportador o... No, era no me voy a acordar del nombre, pero sí, déjate el reglazo. Pero además los papás firmaban la autorización de que... Y que les dieran sus cates. Imagínate. No, hombre. Si sirvieran para algo. Sí, por eso se queda uno traumado después. Exactamente. Y precisamente hablando de eso, la pregunta en el bloque anterior era ¿cuándo es más fácil sobreponerse? ¿Si en la infancia o cuando ya somos adultos? ¿Sabes qué pasa? Que cuando somos chiquitos tenemos menos recursos psicológicos que cuando somos grandes. O sea, de chiquitos las experiencias dejan una huella que sobrepasa por mucha nuestra capacidad para asimilarla. Entonces, considero que es... Te voy a explicar lo que muchas veces sucede. Te los traes cargando desde la infancia. Porque no está resuelto. Porque ¿no? Tu mente en ese momento no tenía los recursos psicológicos, como decía nuestra primera amiga, ¿no? Que estaba platicando de que ya después cuando te pones las pilas y dices, ¿sabes qué? Quiero trabajar en esto porque no quiero seguir cargando porque me está doliendo, pues tienes más recursos para poderlo hacer. Pero de chiquito, pues digamos que tú no escoges tus circunstancias. Ya de grande son tus decisiones, como en otro programa comentamos. Pero yo, por ejemplo, al escuchar a segundo testimonio, te puedo decir que qué importante es la relación del trauma con la culpa, ¿no? Porque a veces te quedas pensando, es que ¿qué pude haber hecho que no hice? ¿Qué pude haber dicho que no dije? Es que a lo mejor me faltó decirle te amo más veces, o estar presente, o darle menos problemas, pero bueno, que tu auditorio sepa que el pasado ya pasó y no podemos hacer absolutamente nada más que aprender de eso y evitar esas cosas en el futuro, ¿no? Si tú pues te quedaste traumado, ¿no? Con una pérdida y no tuviste el chance de despedirte como hubieras querido despedirte. Es, por ejemplo, la diferencia tan grande que existe cuando nos avisan de una enfermedad terminal de un ser querido a cuando se muere de golpe. Claro. O sea, te da un tiempo mental para irte preparando para esa pérdida. Pero cuando es de golpe, pues no hay ni tiempo para prepararte. Claro. Que también estamos traumados con el cáncer, y ahí yo me incluyo con el cáncer, con el VIH, con todas estas enfermedades que son muy graves y que son muy fuertes, y uno dice, no, pues yo no quiero pasar lo mismo, mejor como cosas sano, orgánicas y como esto y como el otro, y realmente para saber que nos da cáncer y que no, es como un poquito complicado, porque al final, pues ya, ahora todo causa cáncer, ¿no? Ahora eso no sería tanto trauma. Trauma es que todos los días que te miraras al espejo te fueras corriendo al hospital porque te viste una manchita y es que seguro es cáncer de piel, ¿no? Y al día siguiente, sí. exacto, es que te duele la panza, no, seguro ya tengo cáncer en el páncreas. Eso sí es trauma. Es cuando lo actúas, ¿no? Sí. El que te cuides, el que evites, pues es conciencia sobre ciertas cosas, que a veces también las negamos, ¿no? Claro. Pero eso es hacer conciencia. Ahora, hay gente que lleva las cosas a extremos muy grandes, ¿no? Es como, todo llevado a un extremo es malo. El agua. Bueno, hay gente que llega a enfermarse por tomar tanta agua. Claro. ¿No? Porque le dijeron que el agua es buena, entonces toman litros y litros de agua, pero después pierden electrolitos, entonces se vuelve peor la cosa. O el ejercicio, ¿no? Y acaban enfermándose de vigorexia. Claro. Entonces, pues hay gente que te puede decir, tengo la típica frase, es que tengo trauma engordar. No, en realidad no es trauma engordar, al menos que literalmente te estés matando de hambre
por no engordar, pero después te dicen, es que tengo trauma a engordar, y las ves comiendo un pastel de chocolate que dices, Dios guarde la hora, ¿no? O sea, creo que no te estás alejando un poquito de tu temor, sino... Por eso te digo que hay una diferencia entre miedo y trauma, ¿no? Entonces, yo creo que los traumas muchas veces se instalan en la infancia y se actúan posterior. Un ejemplo, ¿no? Hablaste por primera vez en público cuando eras chiquito en tu escuela y todos los niños empezaron a burlar de ti. Sopas. No, pues ya. Más adelante, en una junta, te piden que expreses tu opinión, que hagas una presentación, y haz de cuenta que la mente se regresa a ese día cuando eras un niño, claro, y se burlaron y se rieron y te hicieron sentir que eras la cosa menos valiosa del universo, y te sientes esa cosa poco valiosa ya siendo un adulto sin trabajar el trauma, y eso causándote un problema en el trabajo porque no puedes ni hablar. Sí. ¿No? Entonces, siempre he dicho, lo que la mente conceptualiza, el cuerpo lo refleja. Así es. Y entonces, pues podemos empezar a tener problemas en varios aspectos de nuestra vida. Por supuesto, porque los traumas te afectan a ti, pero también afectan a otras personas. Imaginas que tú tengas un trauma, ¿no? A la limpieza. Tradúcelo si quieres fobia, ¿no? Sí, pero sí. Llegan tus niños a la escuela y no pueden jugar con sus juguetes porque ensucian, ¿no? Lávalos, mijito, lávalos. Y lávate las manos. 37,500 veces. O sea, llega a ser molesto para las personas que están cerca de ti. Entonces, sí hay que estar consciente que nuestros traumas nos duelen a nosotros, pero también nos duelen a nuestros seres queridos. Por eso hay que atenderlos. Y la mejor manera de hacerlos es de la inconsciencia volverlos conscientes y liberarlos. ¿Crees que un trauma pueda provocar amargura a la larga? Precisamente por esto que estamos platicando. Por supuesto. La gente que vive traumada, como dice, lo que pasa es que es como, es que eres una histérica y ni siquiera saben lo que está diciendo, ¿no? O sea, a veces usamos palabras psicológicas muy a la ligera. De verdad que un trauma es muy evidente cuando alguien tiene un trauma. Sí. Y las otras cosas no son traumas, ¿no? Pero típico, te enojas con alguien, es que eres un traumado, ¿no? Sí. Pues no, la verdad no. Digo, lo puedes decir, pero no tiene nada que ver con, digamos que la definición psicológica de trauma. Sí. Entonces, sí creo que la gente que vive con traumas, más que amargado, vive sufriendo, Everardo. Sufren mucho. Porque es como estar reeditando constantemente esa experiencia que los traumó. Y que también, digo, nos remontamos al pasado, pero también en el presente ese pasado te está provocando una limitante. Totalmente. ¿Crees, Lizzy, que para superar un trauma se debe de fortalecer la voluntad? Yo pienso que se tiene que tocar la inconsciencia, volverlo consciente y trabajar en ello. La voluntad muchas veces surge del deseo de transformar algo en nosotros que nos está haciendo mucho daño, que nos está haciendo sufrir. Y entonces la voluntad yo te la traduzco en, pues a lo mejor tienes que ir a una terapia de shock postraumático, o a lo mejor tienes que ir a platicar con un tanatólogo en el caso de la muerte de un ser querido, o a lo mejor la voluntad se traduce en acciones que están dirigidas a poder modificar o transformar alguna parte de nuestra vida que nos está haciendo infeliz. Que eso es bien importante. Y a veces nos da ese miedo de identificar qué es exactamente lo que me está pasando porque no lo quiero revivir. Sí, que es rascarle, ¿no? Pues sí, pero finalmente lo revives y en un espacio que está destinado a ayudarte a que tú superes esto, es como quitarte una losa de encima, porque si no vas a seguirla cargando cada vez que veas una camisa roja o cada vez que veas una arañita. Entonces, sí considero que vale la pena trabajar en estas partes cuando ya el sufrimiento es completamente innecesario. Como traer un grillete en el tobillo. Exacto, que te frena a vivir muchas cosas más. ¿Haces feliz? Sí, exacto. Mi querida Lizzy, ¿te parece si regresamos con los Lizzy Tips? Con muchísimo gusto, Everardo. Estás en Everardo Radio y nosotros continuamos. Everardo Radio. Pues ahora sí, mi querida Lizzy, vámonos con los Lizzy Tips para
todos aquellos que hemos recibido algún trauma en algún momento. Por supuesto, que nadie se salva, ¿eh? Así que, con mucho gusto, los Lizzy Tips para ti y para todo tu público que tengan por ahí un trauma atorado. Primero, pues tienes que reconocer lo que está pasando en tu mente, porque está pasando en tu mente solamente. El hecho ya sucedió y tú lo estás, digamos que, amplificando en tu cabeza y haciéndolo y reviviéndolo y construyéndolo, ¿no? Por eso el segundo Lizzy Tips es que regreses al presente. Y muchas veces sirven técnicas como meditación, yoga, o sea, como ejercicios que te ayudan a estar en el hoy, en el aquí y en el ahora. Exactamente, para que no dejes que tu mente esté como dando vueltas. La respiración ayuda muchísimo. Hay respiraciones que nos sirven para calmarnos, por lo menos 4, 7, 8, por decirte. Inhalar en 4, sostener la respiración en 7 y exhalar en 8. Y hacer esto varias veces cuando tú sientas que te está entrando esto, que se sale completamente. Y hacerlo lento, porque si no van a decir 1, 2, 3, 4. Sí, no. Lentito, para que funcione. Hiperventila si lo haces así. Y eso causa el efecto opuesto. Exacto. Y bueno, date chance a que pase esta ola emocional antes de tomar ninguna decisión importante en tu vida. O sea, si tú estás con un shock postraumático, si estás viviendo una situación que todavía sabes que no estás digiriendo, pues no planees tu boda, por ejemplo. No te cambies de país, porque en ese momento estás tan afectado emocionalmente que muchas de las decisiones que vas a tomar no son las correctas y te vas a arrepentir, porque mucha gente dice, por ejemplo, es que me voy a cambiar de país para que se me quite esta sensación, y tristemente es que nos llevamos la sensación en la mochila a donde nos vayamos. Entonces es mejor que la trabajes y la liberes, exactamente. Y después, si te quieres ir, vete, pero no hay que tomar decisiones trascendentales en la vida en una situación de crisis o de trauma. Correcto. Pues siente tus emociones, porque le tenemos mucho miedo a las emociones, y la verdad es que los pensamientos generan las emociones no generan los pensamientos, y tú los puedes controlar cuando tú cambias tu pensamiento. También acepta la incertidumbre, porque queremos tener como los pelos de la burra agarrados control de la mano y control sobre todo y todos, y eso no existe. Y todos estamos expuestos a situaciones que se salen de nuestro control. Así que ser un poco más flexible y decir, a ver, voy a confiar en mi ser superior, como yo lo quiera llamar, y que las cosas que me pasan en la vida son para algo. Porque digo, pues es que ¿por qué me pasó a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Pues lo único que hago es girar sobre el mismo eje, y muchas veces no vas a encontrar una respuesta de este por qué. El Lizzy Tip es cambia tus porqués en para qués, porque seguramente esa experiencia que viviste hoy te puede hacer una mucho mejor persona, una persona más sensible, más sabia, más honesta, más noble, más buena, descubres cosas de ti y tu fortaleza que a lo mejor ni idea tenías que tenías todo eso, ¿no? Pues no te inventes más cosas, y por último, pues acepta lo que pasó. Exacto. Regresa hoy y ten fe que todo pasa para algo, y ese algo es que tú vas a ser una mejor persona. Por supuesto. Mira cuántas personas no pasaron por un momento muy, muy difícil y ahora se dedican a ayudar a otras personas que pasan a lo mejor por lo mismo. Bueno, yo te conté mi historia en el programa pasado, ¿no? Exacto. A mí me queda clarísimo que el dolor que yo experimenté durante muchos años de niña me ha servido para poder tocar, entender y sentir el dolor de otros seres humanos, pero también el que yo haya superado muchos traumas, pues me da la total confianza de que tú también, que nos estás escuchando, lo puedes superar, pero el tema es que lo hagas. Exactamente, así es que realízalo. Y hablando de meditaciones, por supuesto, si quieres meditar, están las meditaciones completamente hechas para ti en www.everardo-camacho.com. Son gratuitas, así es que ingresa y escúchalas. ¿Tus redes sociales, mi querida Lizzy? Con muchísimo gusto. La página de internet que se está renovando, así que van a estrenar página nueva, es www.lizzyrodriguez.com. Lizzy se escribe L y latina, Z y latina. Mi Twitter es @doctora, o sea, DRA _Lizzy, LIZI.
Y mi Facebook es Lizzy Rodríguez, tanto el fanpage como el otro. Están abiertos a ustedes. Y mi correo, si quieren establecer contacto conmigo, con muchísimo gusto se los doy. contacto@lizzyrodriguez.com. Así es que síganla desde ya, ahorita, desde este momento, por favor. Mi querida Lizzy, gracias por aceptar nuevamente la invitación a Everardo Radio. Ya platicaremos de muchísimos más temas. Claro que sí, encantada de la vida. Un beso para ti enorme. Gracias por invitarme, Everardo. Y gracias por escucharnos en sus hogares. Así es, o en el auto, o en el teléfono, donde quieran. Exactamente. En la playa. Recuerda descargar la aplicación, que también es totalmente gratuita para dispositivos Android, próximamente para dispositivos iOS. Me encuentras como Everardo Radio. Bajas la aplicación y ahí tendrás todos los podcasts al alcance de tu mano, las meditaciones y muchísimo más. Mi nombre es Everardo Camacho, un placer haberte acompañado. Gracias, Lizzy. Gracias a ti, Everardo. Es un placer estar contigo siempre. Te quiero y admiro. Igualmente, mi Lizzy. Un besote y nos escuchamos en la próxima emisión. Everardo Radio. Everardo Radio. Temas para la vida actual. Redes sociales. Everardo Camacho en Facebook y @Everardo Locutor en Twitter.